Buenos días a todos. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Mi nombre es Pablo Alcácer y tengo el privilegio de poder compartir esta clase de hoy. Vamos a hablar de métodos de estudio bíblico. Ya que espero que vengan un poquito despiertos, porque normalmente cuando hablamos de estudio bíblico es un poquito tedioso, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Requiere un poco de esfuerzo para poner atención. Entonces espero que estén despiertos, ¿ok? Pero vamos a hacer una oración y vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a aprender un método importante para poder estudiar mejor la palabra de Dios y sobre todo sacarle provecho a la Biblia y cuál pueda necesitar de su participación. Vamos a tratar de que sea un diálogo más que una predicación. Vamos a orar. Padre, estás en el cielo, agradecemos este tiempo, la oportunidad que nos das de estar acá, Dios, de poder participar de esta conferencia. Es un honor, Señor, y es un privilegio para mí poder transmitir esta clase y queremos pedirte tu dirección, queremos pedirte también que en nuestro corazón puedas poner esa hambre, esa sed, Señor, y ese deseo de estudiar tu palabra, ese deseo, Señor, de profundizar en las escrituras, de poder entender la Biblia, de poder comprender, Señor, tu enseñanza. Gracias te damos por tu amor, por tu compasión, gracias por cada uno de los hermanos que están acá. Me anima a ver a muchos jóvenes en esta clase y esperamos tener en el futuro igual muchas personas transmitiendo este tipo de enseñanzas. Oramos y agradecemos en Jesús. Amén. ¿Qué hacemos normalmente cuando estudiamos una escritura? Vamos a pensar en cualquier escritura que tú hoy en la mañana leíste y la escritura hablaba, ¿no? de algún contexto, no sé, de algo. ¿Y cuál es nuestra reacción normal? Cuando leemos la Biblia y hay una escritura que nos gusta, que nos engancha, digamos, de alguna manera, nuestra idea es rápidamente buscar una aplicación, ¿sí o no? ¿Verdad? Digamos que hoy leí yo y así fue leí sobre Josafat, ¿verdad? Leí sobre el rey Josafat, ¿verdad? En la escritura ahí en Reyes hablaba de él y hablaba de un rey recto delante de Dios, ¿verdad? Pero que Dios estaba enojado con él porque él hizo tratos, ¿verdad? Hizo tratos con otro rey que era el rey Acab, y Dios le dice: ¿por qué hiciste negocio con tratos con él? ¿Verdad? ¿Por qué hiciste tratos con él? Porque él no le pagaba, ¿verdad? Entonces, bueno, yo leo y digo: bueno, Dios es un Dios celoso, pero ¿qué tal si yo soy un empresario? Y digo: ¿será que Dios se enoja porque yo hago tratos o negocios con personas que también creen en él? Un ejemplo, yo podría darle esa aplicación en ese momento y decir: no, yo me siento muy mal, ¿verdad? Porque yo sí he hecho negocios con esas personas, ¿sí? Entonces, porque nuestra mente normalmente va y hace la aplicación de una vez. Eso es lo que todos hacemos, buscamos la aplicación instantánea, y es lo que hoy quiero que ya no volvamos a hacer, ¿verdad? Que es lo que no podemos hacer. Entonces vamos a aprender hoy qué es lo que tenemos que trabajar. Hoy vamos a hablar de un método de estudio bíblico. Hay muchos métodos para estudiar la Biblia, pero hoy vamos a hablar de un método que nos puede ayudar muchísimo en el estudio de la palabra de Dios, y consta de 3 pasos, ¿verdad? La observación, la interpretación y la aplicación, ¿sí? Solo son 3 pasos: la observación, ¿sí?, la interpretación y luego la aplicación. El ejemplo que yo te dije anteriormente, normalmente lo que hacemos es nos vamos directo a la aplicación, ¿verdad? Porque es lo que todos hemos hecho por años, ¿no? Estudiamos algo y nos vamos directos a la aplicación. Pero no, hoy vamos a aprender un poco de cómo poder hacerlo. Yo no espero, les voy a ser muy honesto, que hoy salgamos todos acá y diciendo: ya lo sé. Pero mi deseo nada más esta mañana es poder crear en ustedes el deseo, valga la redundancia, de seguir aprendiendo, ¿verdad? De salir aquí y decir: bueno, yo le voy a poner interés a esto, ¿verdad? Al estudio bíblico voy a tratar de hacerlo de una mejor forma. Nuestras percepciones teológicas, todos hacemos teología. A veces pensamos que no, ¿sí? A veces pensamos que somos los teólogos del seminario a hacer teología, pero todos hacemos teología, ¿sí?
La mamá que le dice al niño en la mañana, mira, Dios se enoja contigo por esto, está hablando de Dios. Y teología es conversar, estudiar acerca de Dios. Entonces, cuando tú te sientas en un discipulado y hablas de Dios a una hermana, a un hermano, estás haciendo teología, aunque no estemos conscientes de eso. Por eso es importante la responsabilidad en este punto. Mira las percepciones cómo cambian en la sociedad. Mira en 1842 lo que decía la iglesia. Nuestra interpretación bíblica, nuestra interpretación de la Biblia revela una divina bendición a la esclavitud. O sea, en 1842 la iglesia creía que la esclavitud era una bendición. ¿Sí? Ellos tenían todo un sistema teológico donde creían que la esclavitud era una bendición. ¿Sí? Mira en 1958, nuestra lectura de las Escrituras deja claro que nuestras iglesias blancas tienen que seguir blancas. ¿Sí? O sea, en 1958 ya la iglesia protestante creía, nuestras iglesias blancas tienen que seguir blancas. ¿Sí? Nuestras iglesias de moreno deben seguir moreno. Es lo que ellos creían. O sea, no había era un paradigma, ¿verdad? Hasta que alguien decidió estudiar la Biblia y ver que eso no era así. Mira lo que dice en 1974. Una interpretación literal de la Santa Biblia nos instruye sobre el plan de Dios para la subordinación de la mujer. ¿Verdad? La mujer no habla, que no diga nada de la iglesia, que esté calladita. O sea, eso es lo que la iglesia creyó en 1974. ¿Sí? Entonces, hoy para nosotros la esclavitud, nada que ver, ¿verdad? Tenemos una percepción diferente. Hoy para nosotros las iglesias deben de ser multirraciales. Hoy para nosotros la mujer no debe ser subordinada, ¿verdad? No debe ser obligada, no debe ser apachada, tiene un papel bíblico. Pero miren en el 2010 nada más, la Biblia nos enseña que la homosexualidad es inmoral, anormal y debe ser condenada. ¿Cuál va a ser la percepción de la iglesia en 20 años? Si todo esto ha cambiado. ¿Me entienden? Lo que yo quiero decir es que nosotros por eso debemos ir a la Biblia, porque la sociedad muchas veces rige lo que la iglesia debe creer. ¿Sí? La sociedad rige lo que la iglesia debe creer. Por eso debemos estudiar la Biblia y podemos ver lo que la palabra de Dios quiere. Vamos a hablar rápidamente de la observación. En la figura de arriba puse una persona trabajando en la tierra. El 90% del trabajo del método de estudio bíblico es la observación. ¿Sí? Y es lo que hoy nos va a llevar la mayor parte de esta mañana, de esta sesión. La observación es la clave, ¿verdad? Aunque nuestro corazón está con la gran intención y con el gran deseo de dar una aplicación, de interpretarlo, de decir, mira, esto es lo que yo creo, mira, esto es lo que debe de ser, así deben ser las cosas, y tenemos esa intención, tenemos que frenar. Porque no es lo que nosotros tenemos que hacer antes de observar rápidamente. Nosotros lo que hacemos normalmente es que cuando vemos algo sacamos rápidamente nuestras conclusiones. Vemos una persona molesta, no está molesta rápidamente, porque no estamos acostumbrados a observar. Y es lo que hoy vamos a aprender a través del método de estudio bíblico. La observación. Hay varios pasos que vamos a ver. El primero, buscar pistas en el mismo libro. Ese es el primer paso. El primer paso de observación del método de estudio bíblico nos enseña que debemos de, antes de interpretar, hacer algunas preguntas. Las preguntas son: ¿quién es el autor del personaje final? Hoy vamos a estudiar la carta a Filemón. ¿Está bien? Ok, la carta a Filemón. Y vamos a hacer las preguntas. ¿Quién es el autor de la carta? Pablo, ¿no? Él es el autor de la carta. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo encontramos? Dentro del mismo libro, dentro de la misma carta. ¿Dónde está? ¿En qué lugar? Esa es otra pregunta. A simple vista, vamos a leer. ¿Cuándo fue? ¿En qué fecha se escribió? Son datos que nosotros necesitamos preguntarnos. ¿A quién? ¿Cuál fue el destinatario? ¿Quién recibió el mensaje de la carta de Filemón? ¿A quién? Aunque se llama Filemón, el personaje principal no es Filemón, ¿verdad? El personaje principal es Onésimo, ¿verdad? Pero la carta fue dirigida a Filemón. Entonces, ¿quién es el personaje secundario? Obviamente Filemón.
¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Por qué se escribe la carta? ¿Cuál es el problema que está pasando ahí? ¿Verdad? Es una carta tan pequeña que podemos leer tan rápidamente y pues, no sabemos al final qué podría haber, cuáles eran las circunstancias y cuál era el propósito de la carta. ¿Sí? Si yo te pregunto, ya todos hemos leído Filemón, ¿hay leído Filemón? La mayoría, todos hemos leído Filemón. A simple vista, podríamos contestar la mayoría de estas preguntas al leer Filemón. La segunda, buscar pistas, pero vamos a empezar leyendo la carta, ¿les parece? Sí. Ok. Pablo dice, prisionero de Jesús y el hermano Timoteo. O sea, ¿quién les escribe la carta? ¿Quién les escribió primero? ¿Quién les escribió la carta? ¿Solo Pablo la escribió? No, dice Pablo, prisionero de Cristo y el hermano Timoteo. O sea, los dos estaban escribiendo la carta. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia y a Tipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Bueno, aquí vemos algo importante. ¿Quién es Filemón? ¿Cómo lo trata Pablo? Dice que es un compañero de trabajo. O sea, que juntos trabajaron en el Evangelio. A la hermana Apia, ¿quién es esta Apia? ¿Verdad? ¿Quién es Apia? Porque la carta lo saluda a Filemón, pero también Apia. ¿Quién es Apia? Es probable que Apia sea la esposa de Filemón, ¿verdad? Y Arquipo, ¿quién es Arquipo? Dios mío, esos nombres, ¿verdad? ¿Quién es Arquipo? Compañero de lucha. Dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. O sea, Filemón era un hermano que congregaba a la iglesia en su casa. Es muy probable que él era el líder de la iglesia, es muy probable que era el líder de ese grupo, y que junto con Apia, su esposa, y con Arquipo estaban trabajando en lo referente a la misión. Entonces vemos algo ahí. Segundo punto, vemos y buscamos las pistas dentro del mismo libro. Pero ya encontramos algunas pistas, ¿sí? Ya encontramos quién escribió, ya vimos que no solo fue Pablo, sino también Timoteo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y todo eso lo vamos a ir viendo. El segundo punto de observación es buscar pistas en otras partes de la Biblia. De pronto hay pistas que nos quedan un poquito ahí en el aire, ¿no? Así como, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿dónde estaba Filemón? ¿Quién era Apia? ¿Quién era este Arquipo? ¿Verdad? ¿Dónde estaban? Y podríamos nosotros también preocuparnos, ¿no? Y pensar, bueno, quiero aprender más. Aquí hay una herramienta, ¿verdad? Que pueden ver acá, por ejemplo, es una concordancia bíblica. Pues que ahora las concordancias bíblicas se llaman Google, ¿verdad? Entonces ahí las puedes buscar todo, ¿no? Pero dice que no hay mención de Filemón y de Apia dentro de algunos aspectos. Tíquico lleva la carta de Colosas y fue acompañado por Onésimo, quien era de Colosas. ¿Saben que puede ayudar a leer Colosenses 4 del 7 al 9? Colosenses 4 del 7 al 9. Y alguien más que me ayude con Colosenses 4 del 13 al 14. Sí, Colosenses 4 del 7 al 9. Saludos finales. Nuestro querido hermano, y el servidor y colaborador del Señor, les contará el detalle de trabajo. Y a ustedes precisamente para que tengan noticia de nosotros. Y así como verán, va como es querido y fiel hermano, que es como ustedes. Ellos encontrarán tanto en todo lo que sucede. Ok, entonces vemos algo acá extrabíblico. Recuerda que Onésimo es parte de la carta. Pero hay una relación que tiene Onésimo con la iglesia de Colosas, ¿verdad? Porque la carta de Colosas lo menciona. Y también Filemón. Entonces podemos pensar, ¿dónde estaba Filemón? ¿Dónde está Filemón? ¿Dónde está ubicado? La carta no lo dice. Pero cuando vamos a Colosenses y vemos que la carta de la iglesia de Colosas habla sobre Onésimo, podríamos pensar, tal vez Filemón está en Colosas o muy cerca de Colosas. Los siguientes versículos de 13 al 14. ¿Sí? Sí. Yo mismo he visto como tiempo atrás, por la iglesia de
aquí ya menciona otras iglesias, ¿verdad? Y menciona otras iglesias que están como relacionadas, ¿no? ¿Verdad? En estos versículos. Entonces parece que hay un mapa ahí de una relación interiglesias o interciudades, ¿no? Que vemos acá. Arquipo aparece como residente de Colosas. Arquipo no estaba prácticamente bien en su ministerio. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, para ir en el paso 2, primero buscamos las pistas dentro del libro, ¿sí? Dentro del texto que estamos estudiando. Luego buscamos pistas, estamos observando. Buscamos pistas en el resto de la Biblia. Una herramienta que nos va a ayudar es, ¿verdad? Un ejemplo, una concordancia bíblica, ¿verdad? Buscamos los nombres, buscamos a las personas y nos puede dar ciertas pistas para poder profundizar más en la carta. Siguiente, buscar pistas en otros libros de la Biblia. Ese sería el tercer paso, con otros libros bíblicos, ¿sí? Ya buscamos pistas en la Biblia. Ahora vamos a salirnos de la Biblia y vamos a buscar pistas fuera de la Escritura. Y tenemos ciertas herramientas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Nos pueden ayudar las concordancias, como ya vimos. Nos puede ayudar un atlas bíblico, ¿verdad? Mapas. Nos puede ayudar un diccionario, ¿verdad? Nos pueden ayudar enciclopedias, ¿verdad? Entonces buscamos pistas. Yo quiero aprender más de Filemón, yo quiero aprender más de Onésimo, yo quiero aprender de qué se trata esa carta. Entonces busco pistas ahora fuera de la Biblia. Imagínate todo lo que vamos haciendo y construyendo, que no es tan sencillo, pero es fascinante. Entonces vemos algo aquí. Aquí está Colosas, aquí está el Herápolis y aquí está la otra. Un atlas bíblico que es este nos daría esta imagen. Entonces nosotros comprenderíamos, por eso es que lo menciona en Colosas, porque hay una relación entre estas tres iglesias. El mapa no lo enseña. Entonces encuentro otra pista. La iglesia de Colosas está muy cercana a toda esta historia, ¿sí? Ahora buscamos, mira lo que podemos encontrar en un diccionario bíblico. ¿De dónde escribe Pablo la carta? ¿Verdad? Y vamos a ver lo que dice este diccionario. Dice: Roma. No se ha ofrecido ninguna oposición al origen romano de la carta que no se haya resultado adecuadamente. El mejor lugar hacia el cual podía dirigirse el fugitivo Onésimo era indudablemente Roma. Y el contenido de la carta y las referencias personales en la misma parecerían estar más en consonancia con la prisión de Pablo en Roma que en cualquier otro lugar. Por lo tanto, la fecha 60 después de Cristo parecería la más probable. Página 260. Entonces el diccionario bíblico nos da otra idea. Ves la carta y la historia es la siguiente. Onésimo era esclavo de Filemón y parecía que Onésimo le robó a Filemón, quitó cosas que le pertenecían, y lo que hizo Onésimo es huir, ¿sí? Se fue, pero parecería, según lo que vamos a ir leyendo, que Onésimo no era un cristiano cuando lo hizo, pero él conocía a Pablo, porque Pablo tenía una relación con Filemón, y él, como dice el diccionario, ¿a dónde se iban los fugitivos a esconder? A Roma. Y él sabía que en Roma está Pablo. ¿Por qué fue a buscar a Pablo? ¿Cuál fue la razón por la cual fue a buscar a él? Él está huyendo, él está como un fugitivo. Y bueno, vemos que los fugitivos se iban a Roma. Eso no lo dice obviamente el diccionario. Paso 4. Buscar pistas en fuentes extrabíblicas. ¿Sí? Vamos y buscamos ahora pistas en el cuarto paso de fuentes extrabíblicas. Ya vimos los datos dentro de la carta, ya vimos los datos, pocos datos que encontramos dentro de la Biblia, ya vimos en libros bíblicos, ¿verdad? Como los diccionarios, enciclopedias bíblicos. Bueno, pero también podemos buscar información
en libros históricos que no son bíblicos, ¿verdad? Y que no fueron hechos por personas bíblicas, y aquí hay algunos ejemplos. Mira lo que dice aquí. Hay un historiador, Viviano, me encanta el nombre del versículo. Viviano, recopilación de Justiniano de la ley romana, 21:1-17:5. Mira lo que decía la ley romana. Si un esclavo abandona su amo y vuelve a casa de su madre, la cuestión de si se constituye en un fugitivo está sujeta a consideración. Si se fue para esconder y no volver, entonces es un fugitivo. Pero no es fugitivo si busca que sus errores sean atenuados con las súplicas de su madre. ¿Sí? Entonces la ley romana decía, si alguien huye para no volver, es un fugitivo. Pero tal vez alguien puede huir para buscar a alguien que interceda por él. ¿No será que eso tal vez fue lo que hizo Onésimo? Tal vez no encontró a su mamá, pero tal vez encontró a alguien de mayor peso que su mamá, y era Pablo. Entonces tal vez la carta nos dice que este Onésimo no era tan sinvergüenza como parece, ¿verdad? Sino dice, estoy mal, hice algo malo, pero yo no quiero estar mal. Entonces de pronto él, como conocía la ley, si yo tengo que buscar a quién, a alguien, ¿verdad? Dice, sean atenuados, y busca que sus errores sean atenuados por las súplicas de su madre. Tal vez Onésimo dice, yo necesito a alguien que interceda por mí, porque yo no puedo interceder por mí. Necesito a alguien. Eso que no lo dice por la ley romana de ese tiempo. Aquí está otro nombre bonito, Próculo. Recopilación justiniana, dice, un esclavo no es fugitivo si teniendo en mente que su amo quería castigarlo físicamente, fue a casa de un amigo, mira, a quien le pidió que interceda por él ante su amo. Bueno, otra pista tal vez, y como que todo empieza a armarse, ¿no? ¿Qué está pasando con Onésimo? Tal vez él anda buscando esto. Luego dice acá, un esclavo que se va a casa de un amigo de su amo para buscar su intercesión no es un fugitivo. Entonces muchos hemos dicho que Onésimo es un fugitivo, pero en la historia, o vemos esta parte, tal vez, según la ley romana, no era un fugitivo. Era alguien que cometió un error, quería enmendarlo, pero fue hasta Roma, muy lejos, a buscar a alguien de peso para que intercediera por él. ¿Quién mejor que Pablo había pensado que interceda por mí? Porque de plano, ¿verdad? Filemón lo va a escuchar. Entonces todo eso estaba en la mente de Onésimo. ¿Cómo yo arreglo mis problemas? Increíble, ¿no? Cuando ves lo que un hombre puede hacer para arreglar la relación con su amo. Y nosotros a veces tenemos hermanos dentro de la iglesia que podríamos pedir a otro hermano que nos ayude a arreglar nuestro corazón y no lo hacemos. ¿Sí? Y cuando ves a Onésimo, todo lo que hizo para poder arreglar su corazón, te impacta su vida. Aquí hay otra, Plinio. Apunten los nombres para cuando tengan hijos. Sí, Plinio. Salud, tu esclavo Liberto, con quien dijiste estar enojado, vino a mí. Se arrojó a mis pies y se abrazó de mí como si yo fuera tú. Me imploró mi ayuda con muchas lágrimas. Me convenció de su arrepentimiento genuino. Yo creo que se ha reformado porque se ha dado cuenta que obró mal. Hazle alguna concesión a este joven, a sus lágrimas, a su propio corazón amable, y no lo atormentes más a él ni a ti mismo. Wow, Plinio está escribiendo de historia, él lo hace de una manera poética, y está escribiendo cómo era el mundo romano. Entonces, como que estuviera hablando de Onésimo, ¿verdad? Parecía eso. Tal vez así en Onésimo. Tal vez llegó y se arrodilló frente a Pablo, se arrojó a sus pies y le confesó su pecado y le dice, ayúdame, porque yo quiero regresar con Filemón, pero si regreso me va a castigar. En los tiempos bíblicos a un esclavo podía imputarse de robar a su amo.
podían matarlo, ¿sí? O meterlo preso. Entonces era una situación difícil para Onésimo. Entonces todas estas observaciones nos ayudan a encontrarle un rastro a la carta, un rastro a lo que está sucediendo. 5. Significado de las palabras. El versículo 10 de la carta a Filemón que dice: te suplico por mi hijo Onésimo. ¿Sí? Es lo que dice Pablo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Una Biblia dice engendrado, ¿verdad? Una versión. Y tú dices, ¿cómo? O sea, Onésimo es hijo de Pablo. No, ¿qué está hablando? El diccionario humano nos enseña eso. Engendrado, griego, genado, de uno que por medio de la predicación del Evangelio viene a ser el instrumento humano a la impartición de la vida espiritual. ¿Ok? Este diccionario tú lo puedes bajar en internet. No necesitamos saber griego ni hebreo. Ahí nos da el significado de las palabras. Solo que estos diccionarios están normalmente regidos por la Reina Valera. Entonces tú vas a tu escritura, vas a la Reina Valera y ves qué palabra usa la Reina Valera. La palabra que utiliza en una de nuestras versiones que más usamos es quien llegó a ser mi hijo. ¿Sí? Pero vas y la Reina Valera dice engendrado, vas al diccionario, buscas engendrado y ya lo tienes. Entonces, ¿qué significa? Bueno, cuando Pablo dice en el versículo 10 esto, significa lo que te decía al inicio, que Onésimo no era un cristiano cuando vivía con Filemón. ¿Recuerda dónde se reunía la iglesia? ¿Dónde se reunía la iglesia? En la casa de Filemón, y Onésimo estaba ahí. Él veía a los hermanos en la iglesia, él veía a los hermanos cantar, él veía a los hermanos orar, él veía a los hermanos ayunar, él veía las vigilias, él estaba ahí, pero él no se convirtió. Él no se convirtió. Imagina, estaba tan cerca de la iglesia, estaba en su casa la iglesia, seguramente él servía a los hermanos, pero él no se convirtió. Entonces ves aquí la mano de Dios. Él comete un pecado, un grave error, y hasta Roma se va a meter. Sí, porque dice la escritura: llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. O sea que Filemón de Onésimo llegó con Pablo a Roma y le dijo: Pablo, mira que te acuerdas de mí, yo te vi allá en la casa con Filemón y con Apia, donde estábamos, yo los vi, ustedes cantaban, ustedes oraban, y yo vi que muchas veces llegaste, que muchas veces te quedaste en la casa. Te quiero contar que tuve este problema, se me pasó ahí la mano, le robé algo o defraudé a Filemón, me estoy huyendo y yo necesito que intercedas por mí. ¿Y tú qué crees que dijo Pablo? Ok, está bien, pero estudiemos la Biblia. ¿Sí? ¿Ok? Hablemos. Y ahí Pablo lo convirtió. Wow. O sea, todo eso nos dice esta pequeña carta. Nos habla de un hombre como Pablo tan evangelístico, que llega a alguien a pedirte un favor y dice: ok, yo te lo hago, pero hablemos de Dios. ¿Por qué cometiste este error? ¿Por qué fallaste? Y lo lleva a Dios. ¿Y qué dice acá? Ahora ya es un cristiano. Ahora él ya se convirtió. Ahora él ya es un discípulo. El Filemón que salió de tu casa, el Onésimo que salió de tu casa, Filemón, no es el mismo que regresa. ¿Por qué? Porque él es ahora mío. Entonces, 5 pasos de observación. Primero, buscar pistas en el mismo libro. Segundo, buscar pistas en otros libros de la Biblia. Tercero, buscar pistas en otros libros bíblicos, como diccionarios, léxicos y todo eso. 4, buscar pistas en libros extrabíblicos. Y 5, buscar pistas en el significado de las palabras. ¿Viste que hicimos todo eso en un ratito? Buscamos pistas en el libro, las que nos pudimos encontrar. Colosenses nos ayudó mucho para entender otras cosas. Luego nos fuimos a ver el atlas para ver dónde estaban los lugares. Luego vimos la ley romana, nos ayudó mucho a saber cómo era el contexto de los esclavos en ese tiempo y cómo podía restituirse. Y 5, buscamos pistas en las palabras para entender. Entonces ya hoy, con la observación que hicimos, ya podríamos interpretar mejor la carta. ¿Sí?
Entonces pasamos al siguiente paso. Después de hacer todo eso lo deberíamos de hacer cuando tú das un devocional, cuando pasas a dar una santa cena, ¿verdad? Y vas a escoger una escritura, cuando te dan la oportunidad de predicar en el ministerio de jóvenes, deberíamos, si queremos de verdad mostrar la palabra de Dios, decir lo que es, ¿verdad? O sea, no decir algo que la Biblia no dice. Entonces, si nosotros, yo sé que eso no lo podemos hacer todos los días cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? Porque necesitaríamos toda la mañana para hacerlo. Pero, hermano, no es cierto que a veces toca algo devocional y uno está una hora antes buscando la escritura. Imagínate, podríamos hablar cosas que no son, y muy normalmente pasa. Pero si nosotros somos responsables y queremos de verdad mostrar el Evangelio del Señor, porque hay algo importante, hermano, hay una gran diferencia de tiempo entre los escritos bíblicos y nuestro tiempo. Es una brecha demasiado grande para nosotros, demasiado grande. Solamente con la observación podemos, a veces hay personas que dicen, hay que traer la Biblia a nuestro tiempo. No es eso. Nosotros tenemos que ir a los tiempos bíblicos. No podemos traer la Biblia a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer el viaje hasta allá. Somos nosotros los que tenemos que ir allá. ¿Cómo era todo? ¿Cómo era todo? Pero para eso tenemos la observación. Siguiente, interpretación. He tenido un video, pero tenemos problemas con los videos. Les voy a contar cómo era el video. Está un señor que viene corriendo, ¿sí? Y está su Ferrari parqueado a la orilla de un precipicio. Entonces él viene corriendo y empieza a estirarse en el Ferrari, ¿sí? Empieza a estirarse. Y atrás viene un moreno con una Subaru, con música de reggae, ¿no? Y viene y cuando ve al Señor estirando su carro, él pensó, él quiere empujar su carro. Y se parquea el moreno y se baja de la camioneta y se pone a la par del otro y lo ayuda y ¡bum! Empuja el Ferrari y se va del precipicio. ¿Qué? Se va del precipicio, ¿no? Y de ahí regresa y todavía le grita así contento como lo hicimos. Se regresa y se va de su padre contento viendo el regreso. Él lo interpretó bien lo que estaba pasando. Porque no observó bien, porque no hizo preguntas, porque se fue a la carrera, y no hizo nada bien, hizo un desastre. Y eso nos pasa, hermanos, a nosotros bíblicamente. Cuando no observamos, cuando no hacemos preguntas, ¿verdad? Y nos vamos a la carrera, interpretamos mal lo que no debería ser así. Ok, interpretación es buscar el significado del texto. ¿Qué quiere decir el texto? Es aproximarse a lo que el autor quiso comunicar a sus destinatarios originales. Encontrar el propósito del pasaje, hacer preguntas y respuestas al pasaje, buscar las citas relacionadas y parafrasear el pasaje. Entonces, ¿qué vemos en Filemón? Vamos a leer 4 al 7. Después del saludo, está el versículo del 1 al 3. Pablo dice: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. ¿Ok? Regresemos al versículo 2. A la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. En el saludo, Pablo dice que la carta era dirigida ¿a quién? A Filemón, por eso se llama Filemón. ¿Pero será que solo a Filemón? No, también a Apia, también a Arquipo y también a la iglesia. Entonces dice, la carta no puede ser leída desde tu cuarto, Filemón. La carta no la puedes leer ahí escondidito.
La carta la tienes que leer frente a la iglesia. Ah, bueno, pues algo bueno debe de venir, ¿no? Entonces mira cómo empieza lo que leímos. Del 4 al 7. Entonces Filemón viene, recibe la carta, reúne a la iglesia y empieza a leer. Siempre doy a Pablo, ponte los pies de Filemón, ¿no? Frente a su iglesia, frente al líder, ahí frente a la iglesia. Y Pablo hablando dice, siempre doy gracias a Dios al recordarte en mis oraciones. Y el Filemón empieza el pecho así a inflárselo, ¿no? Porque tengo noticias de tu amor y fidelidad. No, Filemón está, pero es un pavo real ahí. O sea, los versículos del 4 al 7, Pablo le pega, pero una, de verdad, como decimos, ahí encantada, decimos en Guatemala, ¿no? Lo anima muchísimo. No, primero lo que dice, hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Pablo la bien pila, ¿no? ¿Sabes qué nos enseña Pablo aquí? Cuando pidas un favor, primero alaba a Dios, ¿no? Eso es lo que nos enseña. Porque la carta no era para animar a Filemón, no era para exaltar a Filemón, aunque lo hace y escribía real lo que él siente. Pero cuando pidas un favor, ¿qué dice? Alaba a la persona primero, tú eres increíble, nadie te ocupa para prestar dinero, ¿verdad? Eres lo máximo en eso. Entonces vemos que Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice aquí abajo? Pablo necesitaba una base para poder fundamentar su solicitud a Filemón de recibir de nuevo a Onésimo. Así que aprovecha sus saludos para elogiar a Filemón. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos una parte. ¿Qué sigue en el versículo 8? Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, ya aquí la carta cambia de tono, ¿no? Recuerda que él está frente a la iglesia. Frente a la iglesia. Prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Cristo Jesús. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo? A veces tenemos la idea de que Pablo está en el escritorio, ¿no? Con la ventana abierta, entrando aire, con un cafecito caliente, ¿verdad? O una bebida. No, él estaba en una cárcel, un lugar terrible, un lugar complicado, escribiendo. Dice, versículo 10, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. ¿Cómo le caería eso ahí en el estómago ahí a Pablo? ¿No? O sea, ¿qué? Mira, ¿cómo que Onésimo qué? Sigamos leyendo. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil, tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta, dice. Te lo envío de vuelta. O sea, Pablo no se quedó con Onésimo, dice que es útil. Yo te quiero decir algo, hermano. ¿Sabes qué nos enseña la carta? Que es más importante arreglar el corazón con las personas que no te sienten. Imagínate, desde Roma Pablo lo manda de regreso arriesgando su vida porque Pablo no tenía seguridad de cómo iba a reaccionar Filemón. Y Filemón tenía todo el peso de la ley a su favor. Y hermano, nosotros tenemos al hermano al otro lado de la iglesia. Y no le pedimos perdón. No arreglamos nuestro corazón. Aquí vemos un principio muy fuerte de aplicación y de interpretación. El perdón es importante. Arreglar las cosas con nuestros hermanos es de vital importancia. ¿Sí? De vital importancia. No le digo envíale un WhatsApp, sino es el te lo envío. Ahí estaba presente. Yo hubiera querido, versículo 13,
retenerlos para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, imagínate, hermano, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Versículo 17. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Mira, yo Pablo lo escribo con mi puño y letra. Te lo pagaré. Bueno, dijo Filemón, ¿no? Me lo va a pagar, por lo menos voy a retirar mi dinerito. Por no decir que tú mismo me debes lo que eres. Sin embargo, que reciba yo de ti algún beneficio del Señor, como que dice, yo no te voy a pagar nada, ¿verdad? Te hagas ilusiones con pasito de que vas a recibir lo que Onésimo te quitó. Reconforta mi corazón, pero reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, imagínate. Una forma muy confiable que lo vas a hacer, no tengo dudas. Seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te manda saludos Epafras, ¿recuerdas a Epafras? Estaba en Colosas, mi compañero de cárcel, ahora estaba en Roma. Y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mi compañero de trabajo. Que la gracia del Señor Jesús sea con su espíritu. Así que si a nosotros nos gusta hacer las cosas en secreto, aquí estaba todo bien expuesto. La carta nos enseña que la carta fue leída en la iglesia. ¿Qué iba a hacer el líder frente a su iglesia? Cuando le están pidiendo que perdone a más. ¿Qué iba a hacer? Tenía que perdonarlo. Y el pobre Onésimo, imagínate la cara que tenía ahí parada, porque él estaba de regreso. Entonces la carta que es tan pequeña nos da tantos principios que nosotros podemos ahora interpretar. Entonces repasemos. Viene Onésimo, trabaja con Filemón. Él no era un cristiano cuando estaba con él, aunque la iglesia se reunía ahí, ¿verdad? Como muchas de las visitas que llegan a nuestras iglesias que son eternas, así era él, así era Onésimo. Viene Onésimo y le roba a Filemón y sabe que Filemón lo cachó. Entonces, ¿qué hace? Se va corriendo. Uy, en ese trayecto dice, voy a irme a Roma. ¿Por qué se fue a Roma? Porque los esclavos iban a Roma. No había un lugar donde esconderse como Roma. Ahí es donde iban los esclavos. Entonces se fue a Roma. Estando en Roma, ¿a quién fue a buscar? Pablo, porque Pablo estaba preso en Roma. Y ya vimos lo que sabe Filemón de la ley. Sabe que si va Pablo se arrodilla y él intercede por él, ya no era un fugitivo, podía regresar. Entonces cada Pablo lo recibe y no solo le arregla el problema. ¿Qué hace Pablo? Lo convierte. Porque cuando él llega con Pablo no era un cristiano, entonces lo convierte. ¿Sí? Lo convierte. Cuando estudiamos la Biblia, ¿qué nos dijeron? ¿Tienes un problema con alguien? Ve a pedir perdón, ¿sí o no? Ve a arreglar tu corazón. Pues aquí está el principio. Entonces Pablo dice, bueno, qué bueno, ya Onésimo viene contento ahí con Pablo, ahora soy un cristiano, soy discípulo, sal de tierra, todo eso. Y Pablo le dice, papacito, tienes que regresar con Filemón. ¿Cómo? Lo siento, tú no puedes quedarte aquí conmigo. ¿Cómo quisiera que te quedaras conmigo, papá? Pero yo necesito que tú regreses, tú tienes que arreglar la situación con Filemón. No, hombre, pero él me va a matar antes de que no te preocupes, yo voy a enviar una carta. Y Pablo muy astutamente dice, bueno, la carta si la lee Filemón puede hacerse loco, pero no, la va a leer frente a la iglesia. ¿Sí? Frente a la iglesia. Cuando él recibe la carta, los saludos, dice que viene de Timoteo. Y luego lo elogia, ¿recuerdas? Sí. Lo elogia, tú eres increíble. Eres la mamá de Tarzán, eres todo.
¿Ok? Y luego viene la súplica. Y le pide y presiona. Presiones. Tú me debes a mí. Así que no hay opción. Tienes que perdonar. Aunque te cueste, tienes que recibir a Onésimo. No solo perdonarlo, tienes que recibirlo. ¿Qué era Onésimo? Era uno. ¿Y cómo tenía que recibirlo ahora? Como un hermano. Qué fuerte, ¿no? Pero mira cómo arregló tantas cosas Pablo en un ratito. Bueno, Dios a través de Pablo arregló muchas cosas. Entonces hoy ya entendemos la carta. Ya la entendemos, ya la interpretamos, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos cuál es el problema. Entonces podemos ir a la aplicación. Contexto antiguo, el significado, perdón, hay un principio y el contexto moderno y la aplicación. Aquí es donde hay una palabra o dos palabras que nos van a ayudar mucho. Debo o debemos. Sí. Ok. Si un hermano llega, vamos a hacer las aplicaciones juntos, ¿sí o no? Si un hermano llega y te dice, fíjate que me siento mal con fulanito, o fulanito está enojado conmigo, no me habla, porque tuvimos un problema y yo tampoco le hablo. Después de entender, Filemón, ¿qué debo hacer? ¿Qué le debo decir al hermano? ¿Perdón? Ve y habla con él. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer si somos nosotros? Si hoy tú estás aquí sentado y te sientes mal con alguien, ¿verdad? ¿Qué debes hacer? Ir a hablar con él. ¿Sí? Si vas a pedir un favor a alguien, ¿qué debo de hacer? Elogiarlo primero. ¿Sí? Elogiarlo. ¿Qué debemos hacer? Elogiarlo. ¿Sí? Hermanos, si aplicáramos solo la carta de Filemón a nuestras iglesias, en nuestras iglesias no habría divisiones, no habría personas que no se hablan, no habría personas que se andan respondiendo una de la otra, ¿sí? Que donde se sientan, que a todos tienen lugar en las iglesias, ¿verdad? Que no hay nombres, pero ya todos saben dónde sentarse, y como me siento mal con aquel, no voy a sentar hasta este otro lado, ¿sí? Me voy a sentar así. Después de leer Filemón, entendemos que eso no está bien. Pero también entendemos algo, que nosotros debemos interceder por los hermanos para que arreglen su corazón, ¿sí o no? Entonces, si el hermano viene y dice, fíjate que yo me siento mal con él, tú le dices, yo te voy a ayudar. Así como Pablo ayudó a Onésimo, nosotros lo ayudamos. Le decimos, no, vamos, hablemos con él, si quieres yo te acompaño, arreglemos la situación. Esto no es de muerte, vamos, hagámoslo. ¿Sí? Todo eso lo aprendemos en una carta. Todo eso lo aprendemos en una pequeña carta. No es una carta teológica, pero nos da grandes principios de aplicación para nosotros. Entonces, cuando observamos, ¿sí? Bien, cuando luego interpretamos bien el texto, ya sabemos de qué está hablando, ahora podemos aplicarlo. Y la mejor forma de aplicarlo es con estas dos palabras. ¿Qué debo de hacer o qué debemos? ¿Sí? Pero no puedo hacerlo antes de hacer todos los pasos de observación e interpretación. Conozca la interpretación correcta del texto. Procure encontrar un principio bíblico que se expresa con la frase debo o debemos. Piense en cómo este principio se aplica a su propia vida. Uno, reflexione en diferentes áreas de su vida. Busque aplicaciones específicas a su vida, no superficiales. Elabore un plan de acción para aplicar el principio. Establezca objetivos medibles y concretos. Trazar los pasos para lograr los objetivos. Aplicación, versículos 17 al 20, dice: de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado, te debe algo, cárgalo a tu cuenta. Yo, Pablo, lo escribo con mi puño y letra. Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio. En el Señor reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia. Seguro que tú harás aún más de lo que te digo. Entonces, podemos aprender tanto en una pequeña carta. Pero necesitamos
entenderlo. Y lo que para mí me impresionó mucho esta carta es esa parte de los kilómetros. Los kilómetros para mí son muy importantes. Cuando tú ves a una persona que está en Roma y que tiene que ir a Colossos solo por arreglar el corazón de un hermano y su propio corazón, no nos da eso un principio. No nos da en la cara una de cachetadas de que nosotros no podemos ni siquiera levantar el teléfono, de que nosotros no podemos pasarnos menos después del servicio y hablar con la persona. La carta de Filemón, hermanos, nos da un duro cuando vemos que podemos estar en la iglesia con enemistades, con situaciones no resueltas. La carta nos da muy fuerte y nos hace ver que esto es urgente. Pablo pudo haber dicho: no te preocupes con eso, yo mando la carta de que tú estás conmigo y que no hay ningún problema. De todos modos, Filemón me dé y ahí lo vamos a arreglar. No. Pablo dice: tú vas y hablas. Lo que hemos enseñado aquí es: tú vas y lo arreglas. Lo arreglas, te reconcilias con tu hermano. Eso es todo, hermanos. Espero que les haya servido, ¿verdad? Y que nos ayude a entender que cuando comprendemos los pasajes bíblicos, podemos construir mejor la historia y podemos aplicarla mejor a nuestra vida. Les animo a seguir estudiando. Hay muchas herramientas que ustedes pueden adquirir. Otro principio que quisiera pedir eso, que si tú quieres seguir estudiando, si tú quieres aprender, habla con tu líder de iglesia. Cuéntale a tu líder de iglesia: yo quiero aprender, ¿qué me aconsejas? ¿Por dónde entro, no? ¿Por dónde puedo aprender? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer para profundizar más en el texto, en la Biblia? Pero lo importante es que la palabra de Dios tiene vida y poder, pero cuando de verdad la entendemos. Si no, es un libro. Tenemos a nuestro alrededor, aquí mismo, en este lugar, personas que interpretan la Biblia de este lado del salón de una manera completamente diferente que nosotros. Y es la misma Biblia. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros crecer y poder tener argumentos para poder conocer y poder crecer y pelear con nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga y les felicito por amar el estudio bíblico.